El duelo tiene una forma de reorganizar el tiempo. En los días posteriores a la muerte de mi padre, las horas se estiraban delgadas y sin sentido, mientras los recuerdos llegaban sin ser invitados, nítidos y vívidos. La casa se sentía desconocida, a pesar de que yo había crecido entre sus paredes. Cada habitación resonaba con la ausencia. El silencio no era pacífico, era vigilante, pesado, como si las paredes mismas estuvieran esperando ver cuanto más podían quitarme a mi padre. Había sido el centro de todo. Lo estable en mi vida no era perfecto, pero era constante. Creía en la preparación, la justicia y las promesas que duraban más que los estados de ánimo. Cuando mi madre biológica falleció años antes, él trató de mantener intacta nuestra pequeña familia. Incluso cuando eventualmente volvió a casarse, me dije a mí mismo que estaba listo para ese cambio. Me dije que el amor podía expandirse. Lo que no entendía entonces era con qué facilidad el duelo podía usarse como cobertura. Cómo la vulnerabilidad podía parecer una oportunidad para alguien más. Mi madrastra llegó a mi vida silenciosamente, de la misma manera que lo hace la niebla lenta, casi educada, hasta que de repente te das cuenta de que ya no puedes ver con claridad. Era tranquila, serena, siempre apropiada. Nunca levantaba la voz, nunca tenía prisa. Sonreía a menudo, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Al principio, interpreté eso como contención, tal vez incluso amabilidad. Ahora entiendo que era cálculo en las secuelas inmediatas de la muerte de mi padre. Ella tomó el control, sin parecer que lo hacía. Se encargó de las llamadas telefónicas, los horarios, el papeleo. Hablaba suavemente con los familiares, aceptaba las condolencias con gracia y guiaba a todos a través de los rituales con la facilidad practicada de alguien que se había estado preparando mucho antes de que ocurriera la pérdida. Confundí su eficiencia con apoyo. Estaba agradecido de no tener que pensar. Estaba agradecido de no sentirme responsable de nada más que de sobrevivir al día. El duelo me volvió pasivo, me cansó de una manera que el sueño no podía remediar. Me movía por la casa como un invitado, inseguro de a dónde pertenecía, ahora que la presencia de mi padre se había ido. Su silla favorita permanecía intacta. Sus libros se quedaron exactamente donde los dejó. Cada objeto se sentía sagrado, intocable, excepto los documentos. Esos desaparecieron silenciosamente, uno por uno en ese momento. No me di cuenta. No estaba buscando patrones, estaba buscando alivio. A mi madrastra me animaba a descansar, a tomarme un tiempo. Me recordaba que los asuntos legales eran estresantes, que mi padre no querría que yo estuviera agobiado. Decía esto a menudo, siempre enmarcando sus acciones como protección. Guayo la cría, porque creerle era más fácil que enfrentar la idea de que alguien dentro de mi familia pudiera estar moviéndose en mi contra. El testamento nunca fue algo que me preocupara. Mi padre había sido claro en vida sobre sus intenciones. Creía en el equilibrio, en asegurarse de que nadie se sintiera borrado. Habíamos hablado de ello una vez, de pasada, años atrás, cuando actualizó sus documentos después de su nuevo matrimonio. Me dijo que todo estaba arreglado, justo y contabilizado. No tenía motivos para mentir, nunca lo hizo. Así que cuando el duelo me consumió, me aferré a esa certeza, como a un balsa salvavidas. Asumí que la estabilidad aún existía en algún lugar, debajo del caos. Lo que no sabía era que el duelo creaba una ventana breve, poderosa y peligrosa, y mi madrastra la atravesó con cuidadosa precisión. Comenzó a hacer pequeños cambios en la casa. Un cajón reorganizado, un archivador reubicado, la puerta de una oficina cerrada que de repente siempre estaba abierta. Cada cambio era sutil, fácil de pasar por alto, especialmente cuando tu mente está nublada por la pérdida. Ella lo enmarcaba todo como practicidad. Decía que estaba optimizando, decía que se estaba preparando para el futuro.
Decía que mi padre habría querido que las cosas estuvieran ordenadas. Recuerdo el primer momento en que algo se sintió mal, aunque todavía no lo entendía. Estaba de pie en el pasillo, frente al estudio de mi padre, mirando un espacio que de repente se sentía vacío. Los estantes seguían llenos, pero faltaba algo esencial. El aire se sentía perturbado, como una habitación después de que alguien la ha registrado con demasiado cuidado. No podía nombrar lo que se había ido, solo que importaban. El duelo debilita los instintos, pero no los borra por completo. En algún lugar debajo de la tristeza, una alarma silenciosa comenzó a sonar en el comportamiento de mi madrastra. Cambió de formas tan pequeñas que se sentían casi imaginadas. Se volvió más formal conmigo, manos cálidas, más distancia. Dejó de preguntarme cómo lo estaba sobrellevando y comenzó a recordarme las cuestiones prácticas a plazos, responsabilidades, expectativas. Se sentía prematuro, como si estuviera apresurando el futuro antes de que yo hubiera terminado de enterrar el pasado. Hablaba a menudo de seguridad, de asegurar que todo estuviera protegido, de lo impredecible que podía ser la vida. Usaba la muerte de mi padre como evidencia, un cuento de advertencia envuelto en preocupación, y cada vez que hablaba se colocaba más cerca del centro de la narrativa, reposicionándome sutilmente a mí en los márgenes. Noté que había empezado a reunirse con personas que yo no reconocía. Profesionales, asesores, venían y se iban mientras yo me quedaba en mi habitación, tratando de respirar a través del peso en mi pecho. Nunca me invitó a participar. Nunca mencionó detalles. Me decía que no tenía de qué preocuparme. Esa frase, no tienes de qué preocuparte, se convirtió en su herramienta favorita. Los días se convirtieron en semana. La casa se asentó en un nuevo ritmo, uno donde mi presencia se sentía cada vez más innecesaria. Se tomaban decisiones sin mí. La información llegaba tarde, si es que llegaba. Me decía a mí mismo que esto era temporal, que una vez que el shock desapareciera, las cosas se normalizarían. Me decía que el duelo me estaba volviendo paranoico. Pero el duelo no inventa patrones, solo retrasa tu capacidad para verlos con claridad. A la revelación llegó silenciosamente, sin drama. Estaba buscando un documento que mi padre me mostró una vez. Algo insignificante, o eso pensaba. Fui al lugar donde debería haber estado. No estaba allí. Busqué de nuevo, más despacio esta vez. Todavía nada. Una conciencia fría se instaló en mi estómago. Ese fue el momento en que comprendí que algo irreversible había comenzado a mí. Madrastra no solo había ocupado el espacio que mi padre dejó, lo había reclamado y estaba rediseñando el futuro mientras yo todavía estaba atrapado en el pasado. De luto por un hombre que confió en las personas que amaba para honrar sus intenciones. Aún no sabía hasta dónde había llegado ella, ni cuánto había sido cambiado ya. Solo sabía que el suelo bajo mis pies ya no era sólido, y que el duelo me había hecho notar aquello peligrosamente tarde. Y mientras la casa se volvía más silenciosa cada noche, comencé a sentir que el último regalo de mi padre, para mí, su certeza, su justicia, su protección, se estaba escapando. Reescrito en silencio mientras yo estaba demasiado destrozado para defenderme. El duelo no desaparece de golpe, afloja su agarre lentamente, en oleadas desiguales. Algunas mañanas me despertaba creyendo que podía funcionar, que podía pensar con claridad de nuevo. Otros días, el peso regresaba sin previo aviso, presionándome de nuevo hacia el silencio. Pero en algún lugar entre esos ciclos de agotamiento y entumecimiento, la conciencia comenzó a agudizarse, y con ella vino la sospecha. La casa ya no se sentía neutral, se sentía gestionada. En cada superficie parecía curada, cada habitación
dispuesta para proyectar calma y orden. Mi madrastra se movía por el espacio con autoridad silenciosa, como si siempre hubiera sido ella quien estaba al mando. Sus rutinas eran precisas, su tono era firme, no había caos visible en su duelo, solo eficiencia. Ese contraste me inquietaba. La pérdida me había quebrado, pero a ella la había pulido. Empecé a notar con qué frecuencia mi nombre estaba ausente en las conversaciones que me concernían. Las facturas se discutían sin mi intervención. Las citas se programaban sin mi conocimiento. Cuando hacía preguntas, las respuestas venían envueltas en consuelo, pero despojadas de sustancia. Hablaba en generalidades, nunca en detalles. Me recordaba que me concentrara en sanar, que confiara en que todo se estaba manejando en confianza. Esa palabra regresaba una y otra vez, ofrecida siempre como un sustituto de la transparencia. Una tarde, mientras ella estaba fuera, entré de nuevo en el estudio de mi padre. La habitación olía levemente a cera, para muebles y papel viejo, familiar y doloroso. Me dije que solo estaba buscando consuelo, una conexión con él, pero mis manos delataron una intención diferente. Se movieron deliberadamente esta vez, abriendo cajones que antes había evitado, escaneando estantes con un propósito. Lo que encontré no fue claridad, sino ausencia. Archivos que deberían haber estado allí habían desaparecido. Las etiquetas permanecían, pero el contenido faltaba. Era como si alguien hubiera retirado cuidadosamente solo lo que más importaba, dejando el resto para mantener la ilusión de integridad. Me quedé allí más tiempo del necesario, con el corazón latiendo demasiado rápido y mis pensamientos, finalmente, alineándose con la inquietud que había estado ignorando. Esto no era ordenar, esto era editar. Comencé a reconstruir cronologías en mi cabeza. Recordé con qué rapidez ella había insistido en encargarse de las cosas, cómo había desanimado mi participación bajo la apariencia de amabilidad, cómo había enfatizado la urgencia cuando le convenía y la paciencia cuando le convenía más. Pieza por pieza surgió un patrón, uno que no dependía de la emoción, sino de la oportunidad. El duelo me había vuelto invisible, y la invisibilidad la había vuelto audaz. En cuanto más la observaba, más claro me resultaba que se estaba preparando para algo. Sus llamadas telefónicas eran más largas ahora, más frecuente. Su postura cambiaba cuando hablaba del futuro, confiada, casi anticipatoria. Hablaba de la seguridad como si ya fuera suya. Hablaba del legado como si hubiera sido confiado únicamente a su cuidado. Y aún así, evitaba los detalles específicos. Empecé a prestar atención a lo que ella no decía. Nunca mencionaba los deseos de mi padre directamente. Nunca hacía referencia a acuerdos previos. Hablaba, en cambio, de actualizaciones y ajustes, términos vagos que sugerían una mejora, sin reconocer lo que existía antes. Era un truco de magia lingüístico, y funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. En una noche, noté un sobresellado en la encimera de la cocina, parcialmente oculto por el correo. Tenía el membrete de una oficina legal que reconocí de hacía años, cuando mi padre había finalizado sus asuntos. Mi pulso se aceleró. No lo abrí. No era necesario. Solo la vista del sobre confirmó lo que mis instintos me habían estado advirtiendo. Algo había sido alterado. Me di cuenta entonces de que la traición no fue impulsiva, no fue impulsada por una codicia repentina o un colapso emocional. Fue metódica, calculada, ejecutada durante el único periodo en que mi resistencia sería más débil. Mi madrastra no solo se había aprovechado de las circunstancias, las había anticipado. Ese entendimiento lo cambió todo. La tristeza no desapareció, pero se le unió algo más afilado, en resolución, una claridad que cortó la niebla del luto y dejó una amarga conciencia. Me habían dejado de lado deliberadamente.
Mi confianza había sido manipulada, mi duelo usado como palanca, y la persona que lo hacía me había estado observando durante años, esperando el momento en que yo fuera menos capaz de detenerla. También entendí algo más, algo igualmente inquietante. Lo que fuera que ella hubiera cambiado, creía que era definitivo. Se movía con la confianza de alguien que no esperaba ningún desafío. Ya no vigilaba mis movimientos tan de cerca. Asumía conformidad, asumía silencio. Esa suposición se convirtió en su primer error. Empecé a guardar silencio, no por miedo, sino por estrategia. Hacía menos preguntas, aceptaba sus respuestas sin reacción visible. Dejé que creyera que la narrativa que había construido estaba intacta. Por dentro, sin embargo, estaba catalogándolo todo en fechas, comportamientos, cambios de tono. Reproduje conversaciones pasadas con nuevos oídos, reconociendo cuán cuidadosamente se había posicionado como indispensable y a mí como prescindible. El duelo me había ralentizado, pero no había borrado mi memoria, y la memoria, una vez reactivada, se convirtió en algo poderoso. Aún no conocía el alcance total de lo que ella había hecho. No sabía qué tan profundo era el daño, ni qué base legal quedaba bajo mis pies. Pero sabía esto: el testamento que mi padre había escrito ya no existía en la forma que él pretendía, y la mujer que afirmaba estar protegiendo su legado estaba reescribiendo silenciosamente el mío para sacarme de él a medida que pasaban los días. La casa se volvía más ordenada, más controlada, pero bajo esa superficie pulida, la tensión comenzó a acumularse. No la de ella, sino la mía. Una tensión silenciosa y concentrada que afiló mi duelo, convirtiéndolo en algo con propósito, porque ahora ya no estaba solo de luto por una pérdida, me estaba preparando para enfrentar un robo que se había cometido en silencio, uno que no permanecería oculto por mucho más tiempo. La confirmación llegó sin confrontación, sin voces alzadas, ni revelaciones dramáticas. Llegó silenciosamente, en forma de papeleo que nunca debí ver. Una breve conversación, escuchada por casualidad. Un nombre repetido con demasiado cuidado. Una firma que no pertenecía al lugar donde fue puesta. El testamento había sido cambiado, no revisado por necesidad, no ajustado para reflejar nuevas realidades. Había sido reescrito con intención, remodelado para favorecer a una persona mientras me reducía a mí a una idea secundaria. El lenguaje era preciso, legal, sin emociones. La voz de mi padre estaba ausente de él. Su justicia, su equilibrio, su cuidado, borrados y reemplazados con cláusulas diseñadas para asegurar el control en. Lo que más dolió no fue la pérdida material, fue el momento, la conciencia de que mientras yo apenas funcionaba, mientras el duelo consumía mis días y vaciaba mis noches, se habían tomado decisiones que darían forma al resto de mi vida, y se habían tomado sin mí. Finalmente entendí por qué mi madrastra había estado tan tranquila, por qué nunca me apresuró a sanar. No me necesitaba fuerte, me necesitaba callado. La traición se instaló en mi pecho como algo sólido e inamovible. No quedaba lugar para la negación, no había espacio para la esperanza de que yo hubiera entendido mal. La verdad era clara y exigía una respuesta, pero no actué de inmediato. Esperé, porque lo más peligroso que podía hacer en ese momento era revelar que lo sabían. No la enfrenté con ira, no exigí explicaciones, ni supliqué justicia. En lugar de eso, hice lo que el duelo me había enseñado silenciosamente a hacer o no observar. Escuchar y aprender. En las semanas siguientes, reuní lo que ella asumió que yo nunca encontraría. Correos electrónicos antiguos, borradores anteriores del testamento, mensajes que revelaban cronologías que ella pensaba que eran invisibles. Mi padre había documentado más de lo que yo imaginaba, no porque desconfiara de ella, sino porque creía en el orden, en la claridad, en la verdad
Aun cuando el abogado finalmente llamó, la confianza de ella se fracturó. El testamento revisado no se sostuvo bajo escrutinio. Demasiadas inconsistencias, demasiadas preguntas, sin respuesta. La versión en la que ella confiaba se derrumbó en el momento en que la luz la tocó. Pero el verdadero ajuste de cuentas no fue legal, fue personal. Ella evitó mis ojos después de eso. Ya no estaba serena. Ya no tenía el control. El poder que había tomado durante mi momento más débil se le escapó de las manos con la misma discreción con la que lo había reclamado. No lo celebra. No busqué venganza, me alejé con algo mucho más valioso que una herencia. Recuperé la voz de mi padre y recuperé la mía. El testamento pudo haber sido reescrito, pero también lo fue el final.